El mundo hoy se encuentra absolutamente líquido, las tasas mundiales andan en el 0%, es decir, que, eh, que están bajísimas, que casi no te dan plata de interés por el dinero, entonces el dinero está buscando mejores mercados, hablando de los mercados principales, y fluye hacia los mercados emergentes. Perú, por ejemplo, que tiene un quilombo enorme en términos políticos, no se traslada eso a hacia la actividad económica y financiera. Acaba de colocar, acaba hace unas semanas, 4.000 millones de dólares a 100 años. ¿Se acuerda cuando Argentina colocó un bono a 100 años, las cosas que nos decían? Que nos decíamos nosotros mismos, los argentinos. Bueno, una locura. Bueno, sin embargo, Perú también lo hizo al 3,5%. Este dato se contrapone a lo que está haciendo Argentina, que para poder mantener el dólar, esta baja que tuvo muy fuerte en la paridad cambiaria, en el dólar blue, que llega hoy a 150 pesos el billete, está emitiendo bonos al 17% en dólares. Una barbaridad. No hay bono en el mundo que rinda tanto. Por eso es que los argentinos están comprando estos bonos y no compran dólares, y eso le permite al gobierno secar la plaza, pero estamos pagando, esto es una batalla pírrica, no es un logro pírrico, estamos pagando un altísimo precio por esta decisión de mantener el dólar en esta paritaria. La soja está dando buenos resultados, está a $440. Recuerden que al productor le pagan 50 pesos por dólar, retenciones ya incluidas, y sin embargo este es el valor más alto en los últimos 4 años. Los analistas dicen que podría llegar a $500 en las próximas semanas, pero no saltaría a los 660 que tuvo alguna vez Néstor Kirchner y que le permitió un montón de políticas públicas ese ingreso con cosechas récord. Argentina sigue siendo un mercado muy inestable, los inversores se alejan, las empresas multinacionales salen del país, ahora se está anunciando que Nike no logró un acuerdo con una empresa mexicana, pero está interesadísima en salir del país, en no tener proyectos en Argentina, y eso pasa con un montón de proyectos que ya están, y algunos que pensaban radicarse que por ahora prefieren no venir a Argentina. Esta liquidez en el mundo que le decía recién, no viene a Argentina, no hay crédito para el país, al sector privado le cuesta mucho el crédito. Argentina sigue teniendo un riesgo país muy alto, producto, a pesar de haber arreglado con los acreedores externos, que tendría que haber hecho un impacto muy fuerte, casi no tuvo este impacto en la economía, y sigue siendo un país muy castigado por los inversores, que lo consideran un defaultador serial, y también a las empresas privadas solamente se le otorga algún crédito para maquinaria o innovación en euros o en dólares, pero porque hay una relación de muchos años y porque han demostrado siempre haber pagado, pero no porque sean empresas argentinas. El superávit comercial sigue siendo bajo, en los últimos meses anduvo por los 650 millones, es decir, cada vez Argentina exporta menos e importa menos, se achica los movimientos comerciales del país, y cada vez tenemos menos saldo a favor con respecto a los países del mundo, y eso muestra que necesitamos cada vez más dólares del comercio exterior, y no está viniendo desde ahí. Está pendiente la negociación del Fondo Monetario, que pasará seguramente para abril, por 44 millones de dólares, 44 mil millones de dólares. Te iba a decir, hay un crédito stand-by, el famoso crédito stand-by de Macri, pero bueno, está lo que se llama estas negociaciones pendientes, y además hay 7 provincias que tienen problemas con la dilación de sus deudas. Se han conformado comités de creadores externos para avanzar en las negociaciones, que las provincias, entre ellas, han discontinuado, han salido de la negociación a la espera de que el gobierno acuerde con el fondo, y eso le dé alguna mayor certeza, pero se está tornando complicado. Entrando ya al nivel local, la Argentina ha hecho una mega emisión de moneda para poder paliar los efectos de la pandemia. 1,6 o 7 billones de pesos va a ser lo que Argentina habrá emitido este año para cubrir las empresas y los trabajadores en este marco de pandemia. Ese es un dinero que está en el mercado, ese es un dinero que empuja la inflación,
ese es un dinero que el gobierno tendrá que pensar la forma de poder esterilizarlo, poder quitarlo del mercado, porque se vuelve realmente un problema en un contexto de inflación que presentó 3,4 en octubre, seguramente presentará un poco más en noviembre y se espera una fuerte suba superior al 4 en diciembre, que siempre es un mes donde hay mucha presión, donde se vuelca más dinero a la calle, y ese dinero que se vuelca por el aguinaldo y demás, las vacaciones, hace que la presión sobre los bienes y servicios sea mayor, lo que incrementa los precios, generando todo un problema en la pobreza, en los niveles de indigencia, en las tasas de interés y demás. Argentina tiene todavía que resolver muchos problemas internos, porque hasta el mismo Banco Central reconoció que se viene momentos de presión fuerte sobre la inflación. Argentina se comprometió ante el fondo a un ajuste del 5% de su déficit. Uh-huh. Recordemos que los cambios que hizo Cristina en la movilidad jubilatoria fueron precisamente para disminuir el ajuste que iba a hacer sobre los empleados, sobre los jubilados, perdón, y tratar de que no paguen el mayor o un impacto fuerte de este ajuste que se plantea el gobierno. Hay que ver cómo el gobierno logra cumplir ese 5%, y hay que ver cómo consigue financiar el 3% restante, porque se habla de que este año Argentina tendrá entre un 8 y un 10% de déficit fiscal, casi un poquito más del déficit anterior que dejó Mauricio Macri. En este contexto, el gobierno insiste que no tomará fondos del FMI, se recuerda que hay 7.000 millones que quedaron pendientes, no va a haber crédito. Tenemos una brecha cambiaria muy alta, todavía está en el orden del 90%, a pesar de que se ha equilibrado el dólar, y el Banco Central en noviembre debió vender más de 500 millones, es decir, sigue la caída de reservas, que para muchos se encuentra en una banda negativa de 1.300 millones, es decir, ya no tenemos reservas positivas, y algunos economistas hablan que va a ser uno de los temas clave de los primeros meses del año pasado. Bueno, hay temas que tienen que ver con el superávit. Argentina va a caer 13,5% este año, según los pronósticos, algunos hablan de 11%, pero va a ser muy alto y se estima un crecimiento y una recuperación de 5,5% para el año que viene, algunos hablan de 4%, pero es como caer de un piso 13 y con el mismo rebote llegar hasta el balcón del piso 4 y ahí quedarse, digo, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la relación, va a quedar muy golpeado Argentina para la recuperación del año que viene, a pesar de que algunos economistas, como Ricardo Arriazo, dice que este crecimiento en el precio de los commodities, del dólar especialmente, le va a aportar unos 5.000 millones de dólares adicionales al país, que van a venir como dólares frescos a recuperar las alicaídas arcas del Banco Central. No son buenos en general los pronósticos. La inversión privada ha caído al 13%, inédito. En el peor momento de la economía del 2001 estaba en el 17%. El gobierno ya anunció que va a haber un descongelamiento gradual y direccionado de las tarifas, pero a muchos sectores le va a caer. Un informe reciente de Enargas advertía que la Argentina tiene retraso en la tarifa de gas del 69%, y el gobierno quiere que por lo menos haya un aumento del 40% que cubra el costo de la producción. Pero esto va a implicar en materia de energía y de gas un ajuste donde haya subsidios, direccionamientos y que no caiga sobre el costo total. Además, empiezan a descongelarse también los aumentos de la carne. Lo vimos todo el mes de noviembre y diciembre, a pesar del aumento. Gustavo, todos los aumentos se descongelaron, no solamente de la carne, todos los aumentos se descongelaron. Se trata de ir al supermercado y comprender que estamos viviendo una situación de aumentos seguramente que rondan el 25% por encima de lo que veníamos viendo. Yo no sé si vos lo tenés. Sí, por supuesto, yo voy al mismo supermercado que usted. Tengo como último que la tasa de interés de los bancos se ubica en el 45%, lo cual es altísimo para cualquier país que necesita crédito, que necesita inversión. Cualquier persona que tenga un proyecto de inversión y necesite financiamiento en este país no lo puede conseguir. Los datos positivos que ha mostrado el gobierno, o que puede mostrar el gobierno, el país en este contexto, es que la construcción tuvo un crecimiento importantísimo,
en el último tiempo, algunos sectores industriales también, a pesar que se conoció que volvió a caer en noviembre la actividad industrial. Sin embargo, hay sectores que han tenido repuntes muy importantes y se espera que de la mano de la construcción, que tiene un impacto directo sobre el tejido laboral, porque es un sector que inmediatamente reacciona a los sectores más vulnerables de la economía y permite tener trabajo formal acreditado, digo, la mayoría de las obras, aunque muchas obras también son en negro, porque son pequeños emprendimientos domiciliarios que lo hacen albañil y demás. Esa es una muy buena noticia donde el gobierno va a intentar afirmarse, pero si Argentina no tiene crédito, no logra una recuperación del consumo y no genera confianza para que entre dinero y algunos proyectos de inversión se concreten, va a ser muy difícil. Yo lo que tengo para mí es que los sectores empresarios hoy no tienen pensado invertir, lo están haciendo aquellos que ya tenían el proyecto en marcha, que ya habían comprado una máquina, que ya venía en el barco, que todo un largo proceso que lleva tiempo y que bueno, ya estaba en camino y no lo van a detener. Pero esa es la realidad. Ahora, cada uno sacará sus conclusiones, esto es expectativa, de pronto cambia algo y todos nos volvemos más patriotas y decimos que el país crezca, pero uno trabaja sobre expectativas y sobre cuando uno vaticina y tiene, no me sale el término en este momento, pero ya me voy a acordar, la economía básicamente es eso, son expectativas, hechos que uno cree que van a suceder y se suman. Y confianza. Y yo te voy a decir algo. Sí, yo te voy a decir algo y con esto, digamos, cierro, porque vos tiraste un montón de números y datos que son, obviamente, están vinculados a la macro y que digamos, al ciudadano común le pasan bastante por el costado, pero que aprendimos a escuchar para comprender cuál es la situación y qué es lo que puede venir. Te faltó algo en todo esto, que es, yo lo dije ayer y me parece que también lo dijo Antonio Bonfatti ayer, si no hay un acuerdo urgente político, por más que suban, por más que tengamos commodity y que haya oxígeno, digamos, de golpe para el gobierno y haya algún... Digo, si no hay un acuerdo político que nos permita por lo menos establecer un mínimo pacto de convivencia de cara a los próximos 10 años y que transmita esa señal al exterior, y no salimos. O sea, esto hay que decirlo con todas las luces. Si la clase política no comprende que la economía en un 80% depende del mensaje de confianza que le des a los inversores y a toda la gente que puede traer dinero, y estamos sonados, negro. Tengamos o no las coordenadas a favor o más o menos. Esto lo hablamos muchas veces. Sin política no hay economía, y viceversa. La economía es algo que sucede en un contexto político determinado, y es ese contexto la que la termina predefiniendo y direccionando. En este contexto Argentina no tiene diálogo, no tiene perspectiva de encuentro, la clase política no advierte las necesidades que tiene la gente. Hoy los indicadores del observatorio de la UCA son dramáticos. Si tendríamos que estar todos haciéndonos la araquiri por el país que logramos conseguir, y sin embargo la clase política sigue jugando como decía gente en las nubes de bóveda, ¿no? Absolutamente. Y me parece que ese es el... Lo que quería decir era profecía autocumplida, esa era la palabra que la profecía autocumplida. Creo que Argentina tiene que cambiar su forma de profetizarse a sí mismo y avanzar en ese sentido. También el acuerdo político está en ese sentido y es de donde deben nacer todas las estrategias para salir adelante, como lo hace Uruguay, como lo hace Paraguay, como lo hacen gran cantidad de países que anteponen el Estado, la nación a cualquier otro interés.